Buenas tardes a todos. El día de hoy, supliendo a nuestro pastor Hugo Gómez Astivia, voy a permitir ser el que les comparta la palabra de Dios. Y como explicaba yo a los que participan en forma presente, de ahora sí, como dicen, en vivo y a todo color, les acabo de mencionar que el tema que les voy a compartir el día de hoy se llama Yo soy la vid. Yo soy la vid, y vamos a empezar, en este caso, leyendo el Salmo 1, del 1 al 6, que ese lo voy a leer yo, ¿ok? Pero ahí está en los papeles que ustedes tienen, que dice: Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos, porque Jehová reconoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Hermanos, pues Dios puso en mi corazón que hablara sobre este tema de Yo soy la vid. Es un pasaje que está en el Evangelio de Juan, en el capítulo 5, versículo 5, es el punto fundamental, aunque vamos a leer, en este caso, desde el 1 hasta el 17. Esperen un segundo. Dice, en este pasaje lo que quiero que entendamos como primer punto de partida, como la base de esta predicación, es que todo procede de Dios a través de Jesús. Y así nos lo dice Juan en 15:5, pues nos precisa su calidad de la vid, la de su padre como el labrador, y qué debemos hacer y para poder cumplir las expectativas de Dios en nosotros, que nos creó, con un propósito que es dar fruto y hacer lo que Dios quiere y tiene preparado para nosotros desde la eternidad o desde la fundación del mundo. Ahora sí, si gustan, por favor, leer, no sé si vayan en orden, cómo leer el pasaje de Juan 1 a 17. ¿De 3 en 3? Pues si gustan, de 3 en 3. Okay. Juan 15:5. Yo soy la vid verdadera y mi padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará él, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, sino permanece en la vid. Así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará. Y los recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis, yo será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. 11, ¿sí? 13. 13, oh, wow. Nadie tiene mejor amor que este, que no ponga su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos, si hacéis
lo que yo os mando. Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Esto os mando, que os améis unos a otros. Amén. Bueno, pues este pasaje en múltiples predicaciones lo hemos escuchado y como siempre, o cuando menos en mi caso, lo pasamos, nos llama la atención, pero este pasaje es totalmente indispensable y fundamental en nuestra relación personal con el Señor, porque nos indica cosas verdaderamente importantes para que nosotros realmente podamos hacer una vida, ahora sí que como hijos de Él, como cristianos, porque el punto número 1 y de partida es que hayamos nacido, en este caso en el Espíritu, que hayamos sido adoptados por Dios. Aquí, obviamente, si se acuerdan también un pasaje donde Dios dice, cuando está hablando de los judíos, que nosotros hemos sido injertados en el árbol, en la vid. Cuando nosotros le creímos a Jesucristo y lo reconocimos como Señor y Salvador, fuimos injertados en la vid. A partir de ese momento, lo que Dios espera de nosotros es que nosotros, como lo acabamos de leer, llevemos fruto, que nosotros verdaderamente podamos, siempre es una forma de pensar muy distinta a la del mundo espiritual en que nosotros nos movemos. En la mayoría de los casos, en el mundo natural, la gente piensa que fue creada para ser felices, para llevar una vida en la que, pues, dando o siguiendo la ley de error-acierto, van madurando y van creciendo. Sin embargo, cuando nosotros leemos este pasaje, nos damos cuenta que la voluntad de Dios es totalmente distinta para los que son sus hijos. Un hijo, en este caso, que permanece unido a Dios, es alguien que tiene que dar fruto. No puede ser de otra manera. Y no puede ser de otra manera porque de lo contrario es, imagínense, yo así lo razoné, ¿no? Nosotros tenemos una sintonía que nos une con Dios, ¿no? Esa sintonía o estación, como dice Jesús cuando dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie va al Padre si no es por mí. La sintonía que nos conecta con el Padre y con Dios se llama Jesucristo, ¿okay? Entonces, cuando nosotros no estamos, y eso es lo que acabamos de leer, cuando no estamos permaneciendo en la vid, que es Jesucristo, entonces nosotros es como si estuviéramos en el teléfono en modo avión, desconectados. No estamos jalando. No tenemos el Wi-Fi correcto para estar en sintonía con Dios, porque esa es la única forma como nosotros vamos a poder dar fruto. Porque como vamos a analizar en este estudio, pues Dios nos recalca en una forma muy fuerte que dice, porque apartados de mí, nada podéis hacer. ¿Ok? Entonces, vamos a ver algunos pasajes que nos muestran realmente cómo Jesucristo es el que sustenta toda la creación, que todo fue hecho con Él, por Él y para Él, que Él existía desde siempre y que el plan de la salvación que empieza desde Génesis y va hasta Apocalipsis se refiere a Jesucristo, a la revelación de Jesucristo y a Él como el camino de salvación y de restauración de la creación hasta Apocalipsis. Vamos a leer estos tres pasajes, no sé cómo gustan distribuírselos. Colosenses 1, 15 a 19. ¿Quién empieza? A ver, empiezo. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra,
visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él, que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todos tenga la Preeminencia. Que preeminencia, ¿no? Ujú. Ajá. Por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud. Toda la plenitud. Ok. ¿Roxana? Vamos a leer los tres seguidos. ¿Los tres Sí. seguidos? A ver, ¿cuál otro? No, Roxana. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz, aquella la luz verdadera que alumbra a todo hombre, venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y aquel verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él, y clamó diciendo: Este es de quien yo decía, el que viene después de mí, es antes de mí, porque era primero que yo. Porque de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Ok, hasta ahí. Es muy importante que nosotros entendamos, y en este pasaje, de estos dos que acabamos de leer, ya nos dimos cuenta que Jesús, que es el Verbo, es la palabra de Dios, fue el sustento de toda la creación. Él realmente, yo siempre lo he dividido así: sujeto el Padre, Jesucristo el Verbo o la palabra, y el Espíritu Santo el predicado. Es la fuerza de Dios por la que todo se mueve y todo se realiza. Entonces, todo, como vemos en Génesis, cuando Dios dijo hágase, utilizó el verbo, el Espíritu Santo se empezó a mover y a formar todo. Entonces, lo que les recalco, porque lo acabo de decir, es que todo lo que tiene que ver con el plan de restauración y el plan de realización de nuestra relación personal con Dios gira en torno a Jesucristo, y Él, en este pasaje que leímos, Él es la vid. Él es el que sustenta y sostiene todo le está sometido, porque aparte Él, a través de su obediencia al haber nacido y haber muerto en la cruz y haber obedecido a su Padre en la cruz hasta la resurrección, el Padre lo exaltó y lo puso sobre toda potestad, sobre toda gobernatura, de todo lo que existía, lo puso por estrado de sus pies, lo exaltó a lo sumo a Jesucristo. Por lo tanto, nosotros, obviamente, tenemos que tener presente que todo lo que sustenta nuestra vida gira en torno a Jesús,
y al mensaje que hoy estamos dando, que dice, si permanecéis en mí y mi palabra permanece en vosotros, pedid lo que quieras. Pero también nos recalca que si nosotros nos separamos de Él, nada podemos hacer. Todo gira en torno a nuestra permanencia con Él. Vamos a ver lo que realmente Jesús realmente quiso y siempre ha sido su propósito por lo que se refiere a sus hijos. Recuerden que estaba hablando a hijos de Dios, que ya aceptaron a Jesucristo, que ya nacieron de nuevo, que ya fuimos adoptados por Dios. Y entonces, ¿cuál es el propósito de Dios para los que son sus hijos? Leamos Mateo 23:37. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas y no quisiste? Fíjense qué tremendo es este mensaje. Primero, como nosotros sabemos, pues en el camino de la restauración, Israel fue el pueblo escogido para que naciera el Salvador. Y a ellos les está diciendo, ustedes eran mi pueblo. Y en ese momento, obviamente, no había la calidad de hijos, porque la redención para pertenecer a una familia, como la conocemos en el Nuevo Testamento, fue a través de Jesús y de recibir a Jesús por fe, porque la salvación es por fe. Sin embargo, en el Antiguo Testamento, el pueblo de Dios y a quien Dios estaba guiando y protegiendo y quería tener bajo sus alas, era al pueblo judío. Y la voluntad de Él era, dice, ¿cuántas veces yo los quise tener como la gallina pone a sus polluelos bajo sus alas, arropados, protegidos, bendecidos? Pero no quisieron. El siguiente pasaje, me hacen favor de leerlo, también nos habla, ahora sí que en un salmo, también la voluntad de Dios, de lo que quiere para todos los que pertenecemos a su familia. No sé quién me hace favor de leer. Salmo 91, 1-4. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. Nuevamente aquí vemos esa naturaleza protectora y la voluntad de Dios de querernos tener bajo su sombra, bajo sus alas. Y obviamente dice que debemos confiar y que para poder ser librados de muchas amenazas, porque este pasaje, este salmo es muy largo, pero nos habla de protección, nos habla de todo lo que Dios hace y va a hacer por nosotros si nosotros, como leímos en Juan 15:5, permanecemos bajo sus alas, bajo su sombra. Porque realmente la voluntad de Dios es siempre estarnos cuidando y protegiendo. Ahora bien, también, bueno, este pasaje de Juan 6:35 también habla de cuál es la voluntad que Dios tiene para cada uno de nosotros. ¿Qué es lo que quiere realmente como para nosotros? ¿Qué Dios quiere para nosotros? A ver, me hacen favor de leer Juan 6:35-40. Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y al que a mí viene, no le echo fuera. ¿Es todo o no? 38. Porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. ¿Entiendo? Sí, por favor. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo
y cree en Él, tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Todo este pasaje nos habla nuevamente también de un propósito de protector de parte de Dios hacia nosotros. La voluntad de Él, obviamente, es que, como dice, una vez que nosotros llegamos a Él, todo el que mi Padre me dio, porque de acuerdo a la palabra de Dios, también nos dice que nadie viene al Padre si no es porque le es dado por el Padre a Jesucristo. O sea, todos venimos por voluntad de Dios. Todos somos iluminados y todos de alguna forma el Espíritu nos ha tocado para poder tener esa capacidad de reacción hacia Dios, porque el único que tiene la película completa, como lo hemos siempre platicado, es Dios. Él es el que, no porque no respete nuestro libre albedrío, sino porque Él ya sabe todo. Él es omnisciente. Entonces, Él sabe quién responderá bien a todas estas bendiciones o provisiones que Él nos quiere dar. Entonces, Él lo que realmente quiere es que nosotros seamos uno con Él y con el Padre. Dice, el que Dios me dio, yo lo voy a cuidar, lo voy a proteger, y aparte el que me va a conocer a mí, va a conocer a mi Padre, porque Él y yo somos uno. Y acuérdense que siempre lo que dijo Dios es, yo quiero que todos sean uno, como el Padre y yo somos uno. Entonces, ¿cómo nosotros podemos, obviamente, ser uno con Dios? Recuerden, y eso lo vamos a ver ahorita, que Adán y Eva fueron sacados de la presencia de Dios porque pecaron, porque desobedecieron, porque, como lo vamos a recalcar más adelante, sin santidad nadie puede ver a Dios. Entonces, por eso es que tuvo que venir Jesús a la paga del pecado. Ahora vamos a ver, vamos a tocar como siguiente subinciso. Creo que sigue Efesios. ¿Qué necesitamos para dar fruto? Y para eso vamos a leer Efesios 2:10. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Amén. Y por favor, Romanos 7:14-21. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Después, lo primero que tenemos que recalcar aquí es que, como vimos en Efesios 2:10, Dios nos está precisando que nosotros fuimos creados desde la fundación del mundo para hacer buenas obras. Y esas buenas obras, pues es el fruto que Dios quiere que tengamos. Ahora, después, en Romanos 7:14-21, estamos viendo que el hombre no puede hacer el bien que quiere, porque hay una ley en su cuerpo, que es la ley del pecado, que es la carne, que lo lleva a hacer exactamente lo contrario a lo que él quisiera, ¿no? Y entonces, por eso es que de alguna forma necesitamos ser capacitados a través del Espíritu de Dios que mora en nosotros para poder hacer la voluntad de Dios. ¿Qué es lo que nos capacita? El Espíritu que mora en nosotros. Y nosotros tenemos que buscar ser llenados por el Espíritu Santo, y volvemos al punto principal del cual partió esta predicación: permanecer en Dios, permanecer en Jesús. Porque solo a través de esa permanecer en Jesús es que nosotros somos
Recuerden que ya no es como en el Antiguo Testamento en que el Espíritu Santo venía sobre los elegidos, sobre Abraham, sobre José, sino que hoy el Espíritu Santo mora en nosotros, somos el templo de Dios. Entonces ya no se trata de que de repente venga el Espíritu a nosotros. Todo nacido de nuevo tiene el Espíritu de Dios. Pero si no está permaneciendo en Dios y está desobedeciendo, está pecando, está haciendo su propia voluntad, viviendo a su manera, entonces el Espíritu de Dios se encuentra contristado, se encuentra chiquito en nosotros. No permite que nosotros hagamos las cosas que Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas, porque no estamos permitiendo que el Espíritu que mora en nosotros se manifieste. Sin embargo, por eso Romanos 8, 7 a 14 nos dice cómo somos capacitados. ¿Quién me hace favor de leer Romanos 8, 7 a 14? O cuando los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivirá también, vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis, mas si por Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Amén. Entonces, está claro, ¿no? Acabamos de leer que está claro que nosotros, si no tenemos el Espíritu de Dios, somos dominados por la carne. Nosotros, para poder permanecer y estar en la voluntad de Dios o estar con Dios, necesitamos que ese Espíritu sea vivificado, que ese Espíritu sea encendido. O sea, nosotros tenemos, por decirlo así, la capacidad, porque el Espíritu mora en nosotros. Hemos sido ya capacitados por Dios a través de su Espíritu con todas las cosas buenas que Dios nos quiso dar, que son pues todos los dones del Espíritu Santo, todas las cualidades que vienen con el Espíritu Santo. Pero si nosotros, a partir del momento en que nacimos, no nos dejamos llenar y no permanecemos en Dios, entonces nada de lo que Dios quiere que hagamos y que Él preparó desde la fundación del mundo para que cada uno de los creyentes anduviese en esas obras, que son el fruto. ¿Cuál realmente es el fruto más importante de un creyente? ¿Quién me podría responder esto? ¿Cuál creen que sea el fruto más importante que un creyente puede dar? Que predique la palabra, que haga la gran comisión. Que predique la palabra. Que lleve las buenas noticias de salvación a otros más, porque cuando nosotros llevamos esas buenas nuevas, incorporamos a la iglesia y al reino de Dios a más personas. El segundo propósito, que también Hugo nos ha explicado muchas veces, es que nosotros ya perteneciendo al cuerpo, Dios nos dio dones y talentos a cada uno de nosotros. Y entonces lo que Él quiere que es que la iglesia, que es el cuerpo de Cristo, donde Él es la cabeza, sea edificado. Quiere que nosotros usemos nuestros dones y talentos sirviendo al cuerpo, edificando al cuerpo, para que obviamente ese cuerpo funcione. Todos tenemos una función específica. Entonces, no puedo entender a los que dicen creer en Dios que no saben o no quieren funcionar para el cuerpo. Porque una persona que vive para su propia felicidad o para sus propios propósitos, pues no funciona para Dios, funciona para él,
funciona para lo que Él quiere, para sus propósitos, sus fines, sus planes, sus negocios, pero no para Dios. Y el principal propósito de Dios, aparte, bueno, el primero es tener esa relación personal como la tenía con Adán y Eva en el paraíso, es obviamente que lo conozcamos, que lo obedezcamos, pero sobre todo que a partir de ese momento, por eso dice el Padre nuestro, hágase Señor tu voluntad, entreguemos nuestra voluntad a Dios, para que Él sea Dios, nuestro Dios, y para que nosotros haciendo su voluntad, como vamos a ver, dice, ¿cómo podemos hacer la voluntad de Dios? Juan 15:10 ya lo leímos, ¿no? No. No, entonces por favor lean. ¿Cómo podemos hacer la voluntad de Dios? Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Amén. Si hacéis lo que yo os mando, es lo que falta. Sí. Sí. Vosotros sois mis amigos y hacéis lo que yo os mando. Amén. Ahora aquí me va a hacer favor leer Proverbios 3, 5 y 6. ¿Tú, Marlene? Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Amén. Fíjense estos dos pasajes que importantes son, ¿no? ¿Cómo podemos nosotros hacer la voluntad de Dios? Guardando sus mandamientos, permaneciendo en su amor, amándonos unos a otros. Después, en Proverbios nos enfatiza y nos dice que no nos podemos fiar de nuestra propia opinión, de nuestra propia prudencia o inclusive de nuestra propia sabiduría, ¿no? Por eso nos dice que debemos reconocerlo en todos nuestros caminos, porque si lo reconocemos en todos nuestros caminos, si nosotros vamos chuecos o no estamos tomando una decisión verdaderamente conforme a la palabra de Dios, dice que Él enderezará nuestras veredas. Él nos dirá, no, por ahí no, es por acá. Pero todo eso va a suceder si nosotros estamos reconociendo a Dios en nuestros caminos, no haciendo lo que nos viene en gana, no manejándonos con nuestra propia sabiduría, con nuestra propia opinión, sino sometiendo todo a la voluntad de Dios, para que Él sea el que nos dirija y obviamente nos bendiga y nos lleve, porque todo esto tiene el propósito fundamental que nosotros seamos usados por Dios, usados para todas las cosas que acabamos de mencionar, para predicar el Evangelio, para llevar amor, para servir, para amarnos y para servir y estar unos a otros creciendo en el conocimiento de la palabra. Porque obviamente esa es la forma como nosotros podemos hacer la voluntad de Dios. Ahora, ¿qué pasa? ¿Cómo una persona puede apartarse de Dios siendo su hijo? Leamos Hebreos y la respuesta es el pecado, pero vamos a leer estos dos pasajes. Hebreos 12:14. Seguid la paz de todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Mateo 27, ¿sí? Primero Hebreos 12:14 y después Mateo 27:46. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz, diciendo, Eli, Eli, Elí, Elí. lama También. sabactina. Esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Estos dos pasajes nos muestran, número uno, como les había yo dicho a ustedes, la palabra de Dios dice que sin santidad nadie puede estar en la presencia de Dios. Dios es un ser santo. Nosotros, cuando pecamos, nos separamos. Nos separamos porque no puede haber una comunión entre Dios y el pecado. Por eso Adán y Eva tuvieron que ser expulsados del paraíso. Porque la desobediencia, que fue un pecado, separó a Dios del hombre. Y cada vez que el hombre peca, es una forma
de separarse de Dios. Es una forma de salirnos de la cobertura, de salirnos de esas alas protectoras donde Dios nos quiere tener. ¿Por qué? Porque Él es santo. Entonces, si nosotros estamos haciendo aquí cosas que no corresponden abajo de sus alas, pues el pollito se salió de las alas. ¿Por qué? Porque Dios no lo puede guardar aquí, porque entre este pollito rebelde y Dios, que es santidad, no hay comunión hasta que este pollito se arrepienta y diga: Señor, perdón, porque hice mi voluntad y no la tuya, y por lo tanto, perdóname. Y entonces Dios agarra y pum, otra vez lo vuelve a acomodar aquí abajo de nosotros, ¿no? Entonces, eso es algo que tenemos que tener, y esto es una constante. Por eso leímos este pasaje que leyó mi suegra, que dice: cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani, esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Qué estaba haciendo Jesús en ese momento? ¿Recuerdan? ¿Qué estaba haciendo? Pues muriéndose. Se estaba muriendo en la cruz. Se estaba muriendo en la cruz. ¿Y por qué causa Jesucristo sintió que Dios lo había abandonado? Porque tenía todos los pecados. Porque Él estaba cargando todos los pecados del mundo. Él traía todos los pecados del mundo. Entonces sintió la separación de su Padre. Sintió como Dios lo había dejado solo. Porque Dios no podía en ese momento tener comunión con Él, porque Él estaba cargando los pecados. Y por lo tanto Dios dijo: pues aquí pasas tú solito, hasta que Él derramó su sangre, nos redime y resucita. Entonces, tenemos que entender, tenemos que comprender que el pecado nos aparta de Dios. Desobedecer y ir con nuestra propia voluntad hace que nos salgamos de la cobertura de Dios. ¿Por qué? Porque no hay ninguna comunión entre el Dios Santo y el pecado. Entonces, nosotros tenemos que ser obedientes a Dios. Ahora bien, ¿cómo podemos regresar a Dios? Ahí vienen los pasajes que vamos a ver. Primera de Pedro 2, 24 a 25. ¿Quién toca leer? Quien llevó a Él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Porque vosotros eras como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Amén. Y primera de Pedro 3, 18. Los pecados están pagados por el sacrificio de Jesús para llevarnos a Dios. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificados en el Espíritu. Ok. Estos pasajes, obviamente, nos hablan de cuál fue el sacrificio y qué es lo que tuvo que hacer Jesucristo para que nosotros pudiéramos acceder a ser reconciliados y ser sanados de esos pecados. Él, obviamente, por eso dice aquí que una vez que nosotros recibimos a Dios, Él fue el justo que pagó por los injustos, y esto es algo que todos conocemos porque en eso se basa nuestra fe, en el sacrificio y camino de Jesús a la cruz. Pero siempre es muy importante que sepamos que el regreso a su presencia siempre es por fe y a través de Jesús, porque como Él pagó nuestros pecados, como Él cargó en la cruz todas las fallas que nosotros hemos cometido ayer, hoy y que cometeremos todavía en el futuro, los pecados, como lo acabamos de leer, dice: Jesús tuvo que morir una sola vez y para siempre. Su sacrificio es bueno, eficaz para todos los tiempos de los creyentes. Y solamente basta que el creyente vuelva sus ojos a Dios, como decíamos, ese pollito que se salió del cobijo, diga: perdóname, Señor, pum, para que sea nuevamente metido al cobijo y a la protección de Dios. Ahora vamos a ver cómo opera ese arrepentimiento para que nosotros podamos regresar a ese cobijo.
Para eso vamos a leer Primera de Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de todo maldad. ¿Sí? Después, ¿quién lee? A ver, espérate. Salmo, Me perdí. Salmo 51. ¿Quién se perdió? Salmo 51, 36. Salmo 51, Ah. 17. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. ¿Ok? ¿Tú, Marcel? Primera de Juan 2, 1 y 2. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Ok. Entonces, aquí estamos viendo en forma clara que gracias al gran sacrificio que Jesús hizo en la cruz por nosotros, y después de que Él resucitó, Dios lo exaltó y lo puso a su diestra, lo puso a su derecha. Está sentado en el trono junto al Padre Jesucristo. Y por eso dice que si nosotros pecamos, nos tenemos que arrepentir porque tenemos al intercesor, tenemos al abogado, tenemos al que pagó los pecados por nosotros, que es Jesucristo el justo. Él es el que puede decirle al Padre: perdónalo, pues mira, yo ya morí por él, yo ya pagué por él, ¿no? Y obviamente Él está creyendo en mí, Él creyó en mí y en mi sacrificio en la cruz. Por lo tanto, sí, Él está cometiendo un error, Él se está equivocando, pero ya se arrepintió. Por eso estamos viendo, si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonarnos. Si al corazón arrepentido y contrito, que se arrepiente de corazón, no de boca o de dientes para afuera, no el que dice: ay Señor, perdón. Recuerden que Dios no puede ser burlado. Dios ve los corazones y todo lo que el hombre siembra, eso va a cosechar. A Dios no lo podemos engañar. Solo al que se arrepiente y perdona de corazón, Dios lo recibe nuevamente en su cobijo, bajo sus alas. El que no perdona y tiene algo guardado en su corazón, entonces sigue sin entrar en esa gracia salvadora, en esa reconciliación que Dios conquistó para nosotros. Por eso la condición para que Dios nos perdone es: perdona. Perdona si quieres ser perdonado, porque obviamente Él quiere que nosotros limpiemos nuestro corazón. Y cuando tenemos un corazón amargado, con rencor, con cargas, y no los confesamos, no son perdonados si no los confesamos. Tenemos que confesarlos, tenemos que sacarlos, ¿ok? Entonces, bueno, ya vimos quién es el que nos reconcilia con Dios y cómo lo hizo, a través de su sangre y de su sacrificio en la cruz. Ahora, lo que quiero que entiendan es que todo este proceso para permanecer en Dios, todo esto que el hombre quiere realizar cuando entiende el propósito de que mi vida no es hacer mi voluntad, ni querer ser feliz y yo pasármela bien y no tener problemas y no me meto con nadie, sino que estamos siendo llamados para tener una relación personal con Dios y para dar fruto para Dios. Si entendemos eso, tenemos que tener una regla muy clara, y esa regla nos la da Filipenses 2:13. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como Él hacer por su buena voluntad. Amén. ¿Qué es lo que el hombre puede hacer por su propia voluntad? Porque yo quiero, porque yo me esfuerzo por hacer nada. Por eso dice Dios: apartados de mí, nada podéis hacer. El hombre por su propia voluntad, por sus propias ganas, como ayer en una plática, Marlene, estábamos con unos amigos, dice: échale ganas a bajar de peso, échale ganas a no tomar ya, ¿no? No se trata de echarle ganas. Necesitamos que el que es la vida, el que es la fuerza, el que es el poder, nos ayude. Y tampoco depende de que le eche yo ganas, o sea, de que por mi propia voluntad voy a vencer.
necesitamos, inclusive en ese camino de restauración, que Dios ponga en nosotros el querer para poder hacer. El querer para poder hacer. Señor, yo no puedo. Lo primero que tenemos que decirle a Dios es, yo no puedo, pero tú sí puedes en mí. Entonces, cuando nosotros reconocemos esa incapacidad y le pedimos a Dios que nos capacite, le estamos diciendo, Señor, capacítame, porque Él es el que va a producir ese querer por el cual podemos vencer. Si no, no vamos a poder vencer. Inclusive esa fuerza restauradora depende de Él. Depende de que Él nos la quiera dar. Y para eso necesitamos creer en Él, tener una relación, permanecer en Él, ser obedientes y aparte pedirle a Dios que nos fortalezca. Decirle, Señor, yo no puedo. Ayuda. Y entonces es cuando Dios entra a nuestra vida, nos capacita, nos libera, nos lleva a la salvación, nos lleva a la sanación y nos lleva a permanecer en Él y permaneciendo en Él a dar fruto de parte de lo que Él quiere, fruto espiritual, de amor, de servicio, de ayuda, de tantas otras cosas que Dios tiene para nosotros, pero que solamente las vamos a poder hacer si permanecemos en Él. ¿Sí? Bueno, ya ni siquiera seguí el estudio para acá, me fui con las hojitas, pero bueno. No, espérame un segundo. Ya estamos. No, déme un segundo solo. Ok, vamos a entrar a la conclusión. Ya vimos el arrepentimiento, vamos a entrar a la conclusión. ¿Ok? Y dice, hermanos, con el Espíritu de Dios podemos sujetar y vencer a la carne. Es decir, el pecado no se enseñorea de vosotros, ya no nos domina, porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Y dependemos de la siembra espiritual o carnal que cada uno haga. Eso lo que define es si Dios puede utilizarnos para su obra de salvación, llevando fruto para su causa. La conclusión es que para poder dar fruto debemos permanecer en la vid, que es Jesús. Es decir, en Dios, en su voluntad, obedeciendo y buscando su voluntad a través de la palabra. Pues entonces, y solo entonces, podremos dar fruto y ser usados por Dios para esas buenas obras que queremos y no hacemos, ya que Dios pone en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Y dice Filipenses 2:13 y 14, lo voy a leer yo, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminarias en el mundo. Busque a Dios y sométase a Dios. Para que no se seque y muera, porque el pasaje de yo soy la vid y vosotros los pámpanos dice, el que no permanece en mí y no da fruto, es como la rama del árbol que cae, se seca y se pudre. ¿Por qué? Porque si no nos estamos alimentando de la vid a través de la palabra, a través de la oración, a través de congregarnos, a través de ayudarnos y edificarnos unos a otros, nos vamos secando, nos vamos pudriendo. Entonces necesitamos forzosamente permanecer en la vid. Y como lo decimos, tenemos que tener la humildad de pedirle a Dios que nos capacite. Él es el que nos puede capacitar para todo. Y nosotros, recuerden que una de las principales virtudes que Dios nos exalta es que el que se humilla será enaltecido. Que para poder recibir de Dios necesitamos ser humildes, tener siempre el corazón lleno de la necesidad de Dios. Podemos tener mucha soberbia en muchas cosas, pero de Dios siempre tenemos que tener humildad y necesidad de Dios para que Dios actúe en nosotros, porque allí es donde Dios dice, el que se humilla será enaltecido. Vamos a orar y para eso les pido que todos cierren sus ojitos. Vamos a hacer una oración y esta oración nos dice así. Padre, sabemos por tu palabra y por la creación que tú sostienes todo
y que nos creaste por amor y para tener una relación personal contigo. Ayúdanos a permanecer en ti, bajo tus alas, bajo tu sombra, y ser instrumentos tuyos para llevar las buenas noticias y hacer las obras que destinaste para cada uno de nosotros desde la fundación del mundo. Te lo pedimos, Padre, capacítanos en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Pues eso es todo, que espero que les haya ayudado y edificado esta predicación, y ahora sí que para los que de alguna forma me acompañaron a través del Facebook, les mando un abrazo y mi cariño, y pues nos vemos pronto por ahí estaré nuevamente dándoles guerra con algún tema. Que Dios los bendiga.